Un buen fin de semana, le dicen, Qué bueno. Sin salir de casa. sin salir. No queda otra que cuidarse. Buenos días, Lizan. ¿Cómo estás? Buen día. Para los que recién se están conectando, vayan recuperando el archivo con el que estábamos trabajando la última clase. Bien. Mientras se van conectando sus compañeros, vamos a ir repasando lo que son las funciones lógicas. Porque justamente les decía, aparte de las funciones que habíamos visto, las funciones trigonométricas, las estadísticas como la suma, sacar el producto al máximo valor, etcétera. Hay otras funciones que también son muy útiles a la hora de elaborar un documento, ya sea una planilla de sueldos, un control de ventas o cualquier otro documento en Excel. Y justamente estas son las funciones lógicas. Y para ello, les decía que lo único que tienen que aprender ustedes de alguna forma es la sintaxis. Esta sintaxis se aplica en la mayoría de los casos o les va a ayudar a resolver diferentes tipos de problemas, siempre y cuando tengan una condición ustedes y en base a esa condición quieran devolver algo en Excel. Porque estas funciones lógicas, de alguna forma lo que evalúa Excel es justamente lo que se tenga en esta parte que estoy colocando como condición. Va separado por un punto y coma y les decía aquí hay una expresión. Esta expresión va a ser por verdad, siempre y cuando la condición sea verdadera. Y si la condición llega a ser falsa, lo que va a ejecutar o lo que va a devolver en la celda es una expresión por falsedad o por falso. Y se conoce también como funciones de bifurcación porque justamente hay dos posibles pasos, dos posibles caminos. Un camino por verdad y el otro camino que es por falso. Cualquiera de las dos se puede dar, pero va a depender de la condición. Entonces, Excel agarra esta parte y en esta parte solamente va a devolver o falso o verdadero. Si es verdadero, entra aquí. Y aquí les decía, puede haber una letra, un conjunto de palabras, una fórmula o cualquier otra expresión. Y si la condición fuera falsa, lo que va a hacer es devolver esta otra parte. Igual ahí puede haber simplemente un número, puede haber una palabra, una letra, una fórmula, una función, dependiendo del caso. Y eso lo estábamos aplicando la anterior clase en una planilla de sueldo. Le dicen, Dime. yo esa vez que estábamos haciendo, yo la acabé y me salió falso en categoría, creo que era ahí. Eh, sí, La primera justamente. fecha. ¿Te salió falso? Sí, me salió falso. Ya, ahora ¿Está bien? la vamos a hacer de nuevo. Por eso quiero que se conecten, porque esta de las funciones pareciera que es complicado, pero solamente es encontrarle el hilo a la primera función, a esta función básica que les estoy mostrando, que les voy a mostrar aquí a continuación, esta de acá. Y en base a esto, les decía, se va generando la fórmula, va creciendo, la vamos a repetir generalmente. Si fuera varias condiciones, si quiero evaluar por el caso, si la categoría es A, si es B, si es C, si fuese D, entonces esto se va anidando. Y justamente existe una función lógica que se llama anidada. Y esa función anidada no es más que esta. Y les voy a dar igual aquí. Las funciones anidadas, entonces igual se tiene una condición que se va a evaluar. Punto y coma. Eso va a depender, ¿no? Les decía, dependiendo la configuración de su sistema operativo, en algunos casos es coma y en otros casos es el punto y coma. Se tiene una expresión por verdad, si lo voy a colocar. También la expresión por falsedad que habíamos dicho. Y como esta función es anidada, entonces aquí entre medio, antes de la falsa, volvemos a colocar sí. Y otra vez se evalúa otra condición.
punto y coma, hay una expresión por verdad. Punto y coma, puntos suspensivos, y esto se puede repetir las veces que sea necesario. Pero al final va a haber una expresión, una sí, que de igual manera va a evaluar esa condición y dependiendo lo que tengamos en esa condición va a devolver o falso o verdadero. Y aquí se cierran los paréntesis dependiendo la cantidad de casos que se ha abierto. Y observamos que esta función lógica de acá es la misma esta otra, solamente que lo hemos unido, se ha anidado varias veces. Miren, esta última, si comparan con esta, igual tiene una condición, una expresión por verdad, una expresión por falsedad. Esta otra sí, todo esto que estoy agarrando, igual tiene una condición. Si esto es verdadero, entra la expresión por verdad y de punto y coma para adelante sería lo falso. De esta, la primera, igual tiene una condición. Si la condición es verdadera, entra aquí. Y de aquí en adelante sería, todo eso sería lo falso. Y el programa, ¿qué es lo que hace? Va buscando, dependiendo dónde sea el caso que dé por verdad. En ese caso va a ejecutar o va a devolver la letra, la fórmula, etcétera. Y esto lo vamos a ir. ¿Están todos listos con la planilla de sueldos, jóvenes? Sí. Ya, perfecto. Entonces empecemos. Tenía una práctica que era el centralizador de notas. Y en ese centralizador de notas justamente teníamos una nota. Antes de hacer con la planilla, mire, para que esté claro esto, vamos a colocar. Tenían un promedio o una nota, si no me equivoco. Y en esa nota teníamos que devolver, por decir, si el estudiante ha aprobado o reprobado. Si este estudiante tuviera 50 de nota, ¿qué tuviera que estar aquí la observación? ¿Aprobado o reprobado? Aprobado. Reprobado, ¿verdad? Eso obviamente de las políticas de las universidades o de donde fuese, porque hay algunas universidades que aprueban con 65 de nota para arriba, otras con 51, entonces, si por decir en la universidad la nota de aprobación fuese 51, si este estudiante sacase la nota de 51, automáticamente aquí tuviera que cambiar, tuviera que aparecer aprobado porque ya tiene 51. Si tiene 70, también tuviera que estar aprobado. Y en estos casos se utilizan justamente las funciones lógicas porque el resultado va a depender de la nota o del promedio del estudiante. Si yo tuviera, por decir, 500 estudiantes a mi cargo, entonces yo pudiese colocar una por una, aprobado o reprobado, viendo la nota. Pero sabemos que esta nota es un conjunto de actividades. Si alguna actividad, por decir, por error se calificó mal, entonces automáticamente su promedio va a variar y por lo tanto la observación también tuviera que cambiar. Entonces, aquí en este pequeño caso, miren, vamos a aplicar, antes de hacer la planilla, les decíamos para que esto, la idea es que se entienda esto, cómo es que funciona. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar esta sintaxis. Voy a aplicar una función lógica, justamente para determinar si está el estudiante aprobado o reprobado en función a su nota. Entonces, la sintaxis me dice que debo de colocar igual la palabra sí, abrir un paréntesis, luego una condición. Esta condición nosotros la vamos a construir. Esa condición vamos a utilizar operadores para comparar. En algunos casos, el operador de comparación va a ser mayor, simplemente mayor que, menor que. Algunas veces podemos utilizar mayor igual que. Puede ser menor igual que, diferente o distinto o no igual. O simplemente en algunos casos va a ser exactamente igual. Todos estos operadores de relación vamos a utilizar para construir la condición. Dependiendo el problema que vayamos a resolver, en algunos casos puede ser que necesitemos simplemente decirle si lo que hay en la celda es exactamente igual a una palabra, a una letra, a un número. O lo que hay en la celda es mayor a o es menor a cualquier otro valor. En este caso, ¿qué me conviene utilizar aquí? Lo que hay en esta celda, le digo, en este caso donde está la nota, que tuviera que ser mayor o exactamente igual a cuánto, a 51.
esa es mi condición. Miren, hasta ahí es la condición. Aquí lo que está poniendo Excel, la prueba lógica. Eso es lo que va a evaluar Excel en realidad. En base a esa condición que estamos definiendo, va a botar un resultado. Ahora, ¿qué me pide? El valor sí verdadero y el valor sí falso. Lo que yo les puse aquí como expresión por verdad. En este caso, ¿qué quiero que vote Excel si esto fuese verdad? Una palabra que diga aprobado. Como es texto, les decía en la anterior clase, todo lo que es texto siempre debemos de colocar entre comillas. Entonces, aquí yo voy a escribir la palabra aprobado. Eso va a votar en caso de que esta condición sea verdadera. Pero si la condición es falsa, tuviera que votar otra palabra que diga reprobado. ¿De qué va a depender de que apruebe o reprobe? De lo que exista, del valor que tenga en la columna D, fila 27. En mi caso, porque eso estoy comparando. Le estoy diciendo, si lo que hay en la D 27, ese número es mayor a 51, si es verdad, el estudiante aprobó. Pero si fuese falso, va a reprobar. En este caso, ¿qué va a devolver? ¿Qué tengo yo en esa celda? Tengo 70, ¿verdad? Excel lo que va a hacer es agarrar este valor, el 70. Entonces, como hay 70 en D27, dice 70 es mayor que 51. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? ¿Alguien me puede responder? ¿70 es mayor que 51? Sí, dicen sí. Es mayor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es verdad. La condición es verdadera. Por lo tanto, ¿qué tuviera que hacer? Aprobar. Miren. Ahí está, aprobado. Ahora, este mensaje va a variar dependiendo la nota que yo ponga aquí. Ahora, por decir, este estudiante no tiene 70, tenía 45. Miren, voy a cambiar. Una vez que yo presione Enter, automáticamente observación también va a cambiar. 45. Miren, reprobado. ¿Vieron? Entonces, ¿de qué está dependiendo? De este valor de acá. Y cualquier cambio que yo haga, automáticamente aquí va a salir o aprobado o reprobado. Y si yo tuviera 500 estudiantes, 1000 estudiantes en mi centralizador, entonces esta fórmula que he generado me va a servir justamente para el resto, para los 499 registros. Por eso es importante que todas las planillas que nosotros generemos esté automatizado justamente con fórmulas. ¿Para qué? Para que no tengamos que utilizar una calculadora, realizar el cálculo y el resultado copiar en Excel. Eso no debería hacerse porque justamente ya Excel tiene un conjunto de fórmulas y si no encontrásemos una fórmula que se adecue a lo que estamos queriendo obtener, entonces utilizamos las funciones lógicas para generar o para construir justamente esa fórmula. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, habíamos estado viendo también que estas funciones lógicas en algunos casos se utilizan con operadores lógicos. Y esos operadores lógicos justamente, miren, la sintaxis es la siguiente. Hay un operador lógico que se llama y, si está en inglés su Excel va a ser and, y lo que hace es evaluar ya más de una condición. Condición 1, por decir, y aquí voy a colocar condición 2. No solamente va a evaluar dos condiciones, yo puedo tener más de dos condiciones, puedo tener a evaluar 3 condiciones, 4 condiciones, eso va a depender del problema, dependiendo del problema a resolver. Pero todas esas condiciones, miren, en la sintaxis me indica que debe estar dentro de paréntesis todas las condiciones y unidas por este operador que estoy colocando aquí al principio. Excel, de todo esto, igual va a devolver o falso o verdadero. Igual que en el anterior caso, aquí vamos a tener una expresión por verdad, si es que el resultado de evaluar esa expresión Excel determina que es verdadero, entonces va a devolver lo que tengamos ahí en la expresión por verdad. Pero si el resultado de esta parte, en realidad todo esto sería la condición, si el resultado de todo esto Excel determina que es falso, ¿qué es lo que va a devolver? Lo que tengamos aquí en expresión por falsedad, expresión por falso. Esa sería la sintaxis con un operador lógico. Y también hay un operador lógico que es el operador lógico OR o el O lógico. En ese caso, aquí sería con el operador O. Solamente cambia. Es la misma, solamente que cambia. En vez de la I, utilizamos el O.
esto les decía, en inglés, si estuviese, ustedes van a colocar la palabra and. Y si su Excel estuviese en vez de or lógico, en vez de o, colocamos or, si es que estuviese en inglés. Dixon, Pero, dime. entonces el sí con la I y el sí con la O son los mismos. Exactamente. Es una expresión lógica igual, solamente que aquí utilizamos una condición. Miren, solamente hay una condición, pero si yo tengo que evaluar más de una condición, entonces ya tengo que utilizar o el operador lógico y o el operador o. Y al utilizar el i o el o, entonces debo de tener más de una condición. Aquí evaluar dos condiciones, la 1 y Ah, la 2. cuando colocamos I o O, tenemos que tener sí o sí dos condiciones. Correcto, más de una condición. Y eso vamos a ver, miren, antes de hacer la planilla vamos a ver un caso. Un caso, ¿en qué casos podemos aplicar dos condiciones? Por decir, yo les digo, aquí puede haber un control de venta o cualquier número. Voy a colocar 3000 por un lado y aquí al lado voy a colocar 4500. Ahora, como no voy a utilizar todavía el operador sí, entonces voy a colocar simplemente el operador ilógico. Miren, voy a colocar igual, entonces voy a colocar y, ese es el operador que le estaba diciendo, y voy a evaluar. Le voy a preguntar, si lo que hay en esta celda, en la C28 en mi caso, es mayor a ver, para que sea verdadero lo voy a colocar a 2000. Punto y coma. Esa es la primera condición. La segunda condición voy a construir con este otro dato. Le voy a decir, si lo que hay en esta otra celda es mayor a 4000. Cierro paréntesis. Excel ahí me va a botar igual, falso o verdadero. Una de las dos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tuviera que votarme ahí? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿El resto está de acuerdo con su compañero? Sí. Sí, Ya, sí, Lizar. correcto. ¿Por qué? Porque 3000 es mayor a 2000, verdadero. Y 4500 también es mayor que 4000, ¿verdad? Entonces, si presiono Enter, verdadero. ¿En qué caso va a salir falso? Si yo coloco aquí 2000, miren, voy a presionar Enter, me está botando falso. ¿Por qué me está botando falso? Porque la primera no está cumpliendo. 2000 no es mayor que 2000, ¿verdad? ¿Qué tuviera que ser para que sea verdadero? Colocar 2001. Si coloco 2001 aquí, ya es mayor a 2000. Por lo tanto, la primera es falsa y la segunda, pero sigue siendo verdadero. Como estoy utilizando el operador y, entonces ahí me está botando como resultado falso. Y esto también lo han debido ver ustedes en colegio. Miren, vamos a recordar aquí. Yo lo he visto en dos asignaturas, una que es en matemáticas y otra en filosofía, esto que se llaman las tablas de verdad. Con las tablas de verdad, igual hay un operando 1 y un operando 2. En este caso lo vamos a llamar condición porque estamos trabajando de esta forma, condición 2. Y hay un resultado final. Y esto es para el operador AND, que les decía, si estuviese en inglés su Excel, o también el y cuando esté en español. Y justamente Excel utiliza estas tablitas para devolver el resultado. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado final va a ser verdadero. Si la primera condición fuese falsa y la segunda fuese verdadera, el resultado final es falso. Si la primera fuese verdadera y la segunda condición fuese falsa, el resultado va a seguir siendo falso. Si ambas son falsas, el resultado siempre va a ser falso. Entonces, esta tablita de verdad agarra Excel y en base a eso me está botando el resultado. ¿Por qué me está botando falso aquí? Miren, aquí le estoy diciendo si C28 es mayor a 2000, falso. Pero la segunda es verdadera. D28 es mayor que 4000, verdadero. Entonces, ¿en qué caso estamos? Donde la primera es falsa y la segunda es verdadera. Resultado final, falso. Voy a cambiar, mire. Aquí voy a escribir ahora 3000. Y aquí voy a colocar 2000. Falso también. ¿Por qué? La primera, 3000 es mayor que 2000. Sí, verdadero. La segunda condición, 2000 es mayor que 4000. Falso.
Y como les decía, Excel agarra solamente esta tablita. Estamos en este otro caso ahora, donde la primera condición es verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, el resultado final es falso. Esto significa que Excel, cuando utilicen ustedes este operador y, cuando utilicen el operador y, ¿cuándo va a votar verdadero? Cuando ambas cumplan. Si yo tuviera aquí 3 condiciones, las 3 tuvieran que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si tuviera 4, las 4 tuvieran que ser verdaderas. Suficiente que exista un falso, de acuerdo a esta tablita. Suficiente que exista en una de las condiciones un falso. Siempre el resultado final va a ser falso. Ese es un caso. Otro caso es el operador lógico OR. Ahora vamos a utilizar esto, miren, con el operador OR. En vez de I, aquí voy a cambiar O. Con el operador lógico OR, Excel también va a votar falso verdadero. Porque va a evaluar igual 2, 3, 4 condiciones dependiendo. En este caso estamos evaluando 2 condiciones. ¿Qué creen que me va a votar con el operador lógico O ahí? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ya. ¿El resto también verdadero? Verdadero. ¿Por qué está votando aquí verdadero? Correcto. ¿Por qué está votando verdadero? Porque cuando utilizamos el operador OR, o el O lógico, si está en español o inglés, igual evalúa 2 condiciones. Solamente que cambia esta tabla. Cuando se utiliza el operador OR, miren, vamos a ver, también va a votar un resultado final aquí. Entonces evalúa. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado final verdadero. Si la primera fuese verdadera y la segunda condición falsa, el resultado final va a ser verdadero. Aquí va a ser verdadero. Si la primera fuese falsa y la segunda condición verdadera, el resultado final sigue siendo verdadero. ¿En qué caso es falso? Solo cuando ambas sean falsas. Si se fijan, es lo contrario del AND. En el AND, ambas tienen que ser verdaderas para que el resultado final sea verdadero. En cualquiera de los demás casos, siempre va a ser falso. En cambio, con el operador OR, suficiente que exista un verdadero en cualquiera de las condiciones, el resultado final siempre será verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando ambas sean falsas. Y eso es lo que está haciendo aquí. Miren, Excel. Sus compañeros se anticiparon a decir verdadero y justamente estaban en lo cierto, porque aquí, si bien la primera es verdadera, porque 3000 es mayor que 2000, verdadero, pero la segunda es falsa, miren, porque 2000 no es mayor que 4000. Al ser la segunda falsa, ¿en qué caso estamos? En esta de acá, donde la primera es verdadera y la segunda es falsa. Pero, ¿cuál es el resultado final? Verdadero. Ahora yo voy a volver a cambiar aquí. Aquí voy a colocar 5000 y aquí voy a colocar 1000. Y sigue siendo verdadero, miren. ¿Por qué? Porque la primera ahora es falsa, miren. Aquí, C28.000 es mayor que 2000, falso, no es mayor. La segunda condición, 5000 es mayor que 4000, verdadero. ¿En qué caso estamos? Excel está en este caso ahora, donde la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Cuál es el resultado final? Verdadero. ¿Cuándo va a ser falso con OR? Cuando ambas sean falsas. Si yo aquí colocase, por decir, 3000, ahora las dos van a ser falsas. Por lo tanto, aquí tuviera que salir falso. ¿Ya? Porque 1000 no es mayor que 2000 y 3000 tampoco es mayor que 4000. En ese caso es falso. Y aquí yo pudiese utilizar no siempre mayor. Habíamos visto, yo podría colocar aquí también, les decía, el símbolo de la igualdad. Si yo colocase esto, si yo cambiase ese operador, el mayor por el igual, ¿qué tuviera que salir ahora? ¿Falso o verdadero? A ver, ¿quién me da la respuesta? Cambiando eso, ¿cuál sería el resultado? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, dicen. Muy bien. Están en lo Falso. cierto, porque 1000 no es igual que 2000, ¿verdad? 3000 tampoco es igual que 4000. Eso le estoy diciendo. Comparar lo que hay en la celda D28, si es exactamente igual a 4000. Y aquí en D28 está 3000, por lo tanto 3000 no es exactamente igual a 4000. Falso. Las dos condiciones son falsas. Como las dos condiciones son falsas, el resultado es falso. ¿Sí? Entonces, eso estábamos utilizando justamente para obtener aquí
Y estábamos en esta fórmula, ¿verdad? Lo voy a borrar para que los que no estuvieron presentes aquí lo volvamos a hacer esto de acá. Pero teníamos un enunciado aquí y era justamente esta, que habíamos considerado que aquellos empleados que tengan su año de antigüedad mayor a 20, les íbamos a asignar una categoría. Los que estaban entre 10 y 20 les íbamos a dar la categoría B. Y aquellos empleados que estaban entre 1 y 10 les íbamos a asignar una categoría C. ¿Ya? Esto obviamente en las políticas de planillas de sueldo a veces lo definen a nivel de Estado, pero las empresas también aplican de otra manera, ¿verdad? En función a sus políticas internas. Entonces, asumamos que este es uno de los argumentos que vamos a tomar para obtener. Solamente la empresa va a tener A, B y C en base a estos criterios. Y lo que nosotros tenemos que hacer, esto que está de manera textual, convertirlo en fórmula. Porque yo les decía que en esta planilla tenemos 10 empleados, pero no necesariamente vamos a tener 10, ¿verdad? Si fuera 10 empleados sería mucho más fácil. Yo simplemente aquí veo que tiene 15 y le doy la categoría. Pero imagínense si la planilla tuviera más de 1000, 2000 empleados, entonces esto tiene que estar automatizado de tal manera para que no exista errores en la planilla de sueldo. Y de ahí la necesidad de colocar justamente o crear una función de tal manera que al presionar la fecha de ingreso automáticamente saque a los años de antigüedad, su categoría y todo lo demás lo que vamos a obtener. Por lo tanto, aquí, ¿cuál de las funciones lógicas se aplica? La función lógica, aquí vamos a crear, mira, igual sí, después lo voy a llevar esto. Aquí, ¿por qué voy a utilizar sí? Y además voy a utilizar dos operadores, miren, porque me estás diciendo que esté entre 1 y 10, entre 10 y 20 y que sea mayor a 20. Y aquí justamente estábamos haciendo esta escala, miren. Si yo tuviera un empleado con 5 años de antigüedad, ¿qué va a ser este 5? Mayor a 1 y menor que 10. Entonces, esto llega a ser la condición 1 y esto va a ser la condición número 2. Como hay dos condiciones, yo voy a utilizar el operador y. ¿Por qué no voy a utilizar el operador o? Porque le estoy diciendo al sistema que cumpla con, tanto con la primera tiene que ser verdadero y la segunda también tiene que ser verdadero. No puede ser falso en ninguno de los dos casos. Este número siempre va a ser mayor que 1 y también va a ser menor que 10. Por lo tanto, para que esté entre 1 y 10, tienen que ambas ser verdaderas. Por eso utilizamos el operador lógico y. Y aquí en Excel sería igual si paréntesis operador lógico y de acuerdo a la sintaxis. Siempre trabajamos con el primer registro, la primera venta, el primer producto, el primer estudiante, en este caso el primer empleado, siempre va a ser para el primero. No importa que aquí tenga 15, 20 años, 30 años o cualquier año de antigüedad que tenga. Entonces, le digo, si lo que hay en D6, habíamos dicho, es mayor a 1, aquí miren, mayor o igual a 1, puedo colocar punto y coma. Ahora, la segunda condición va a estar formada igual por los años de antigüedad, que sea menor a 10. ¿Dónde están los años de antigüedad? En la columna D6. Entonces, nuevamente, si lo que hay en D6, que están los años de antigüedad, es menor o igual que 10, en este caso menor o igual que 10, esas dos en la sintaxis me dijo que deben de estar unidas, ¿verdad? Porque esto representa la primera condición y esto representa la segunda condición. Esas dos condiciones están unidas entre paréntesis con este operador que se llama el y o el operador AND. Por lo tanto, si eso Excel asume que es verdadero, si aquí en esta celda hubiese un número que esté entre 1 y 10, va a votar verdadero. ¿Qué tengo que colocar si está entre 1 y 10? La categoría C. Miren, aquí está. Entonces ahí le indico que este señor va a tener la letra C. Como es texto, debe de ir entre comillas, habíamos dicho. Esa letra C y es esto que habíamos colocado aquí como expresión por verdad. En este caso es una letra, entonces entre comillas. Punto y coma. Y de ahí todo se va a volver a repetir. Miren, desde acá voy a volver a copiar, desde la palabra sí. Entonces otra vez sería, porque tengo que anidar. Como hay otro caso, le digo igual sí, paréntesis, operador y,
abro paréntesis, estoy haciendo simplemente mi sintaxis. Y otra vez, ¿qué tengo que comparar? Ahora que esté entre 10 y 20. Ya habíamos comparado entre 1 y 10, ¿verdad? Ahora tengo que decirle al sistema que si está ese empleado con 10 o puede estar entre 10 y 20 años, entonces otra vez la celda de 6 mayor, aquí el operador mayor a 10, punto y coma, y otra vez lo que hay en D6, siempre tengo que indicarle la referencia porque Excel, si yo no construyo correctamente mi fórmula, me va a botar un error. 20. Esas dos condiciones dentro de paréntesis. Si pueden observar aquí, es exactamente igual. Desde esta palabra, desde la letra C, he abierto paréntesis y de 6 solamente que he cambiado. En vez de 1 he colocado 10. Y aquí, en vez de 10, he colocado 20. Punto y coma. ¿Qué va a pasar si Excel determina que esto es verdadero? Si está entre 10 y 20. Este señor, por ejemplo, fíjense, está entre ese rango, porque tiene 15. ¿Es mayor que 10? 15, ¿sí? Y es menor que 20. ¿Vieron? Está en ese rango. Entonces, ¿qué va a tener ese empleado? La categoría B. Aquí. Como es texto, entre comillas. Toda letra, toda palabra o un conjunto de letras siempre deben de colocar entre comillas. Punto y coma. Y aquí hay una comparación más, miren. Me dice si es mayor a 20. Aquí ya no me está indicando si está entre 20 y 30, si está entre 20 y 50 o si está entre 20 y 100. Solamente me da un rango, un número. Entonces aquí hay una sola condición, ya no utilizo el operador y. Aquí directamente sería de esta manera. Si lo que hay en esta celda es mayor, voy a colocar a 20, ya no estoy colocando el operador y porque no hay dos condiciones, hay una sola condición. ¿Qué va a suceder? Va a tener la letra, entre comillas, A. Punto y coma. Ahora, si es que este empleado, por decir, hubiera algún otro empleado que tuviera, porque estoy considerando desde uno, por ahí recién entrado hace un mes, entonces no va a tener ni un año. En ese caso, en la última, aquí se escribe una palabra, un número, en este caso yo voy a escribir una palabra que diga error. O lo puedo colocar simplemente cero también ahí. O le puedo colocar que todavía no tiene categoría, dependiendo lo que fuese aquí, para que veamos en qué caso nos va a botar error, lo voy a escribir esto. ¿Cuántas veces hemos abierto paréntesis? Generalmente en cada sí hemos dejado un paréntesis abierto. Miren, aquí hay un sí, aquí 2 y con esta 3. Entonces aquí cerramos 3 veces el paréntesis. Y si esta fórmula está bien, al presionar Enter, automáticamente nos va a botar el resultado. ¿Lo tienen, jóvenes? A ver, espera. ¿Están siguiendo o estoy yendo muy rápido? Lo estaba siguiendo, pero me Lo, botó error, creo. A mí igual me botó error. ahorita vamos a ver si en mi caso igual me botó error. Un ratito le tomaré asistente, por favor. Permítame un segundito. Ya, ahora sí. Si puede muestrar la fórmula solamente. Ya. Ahí está. Yo voy a presionar Enter antes de mostrar la fórmula. Por ahí, ahí está. Miren, en mi caso, me está saliendo el... A ver, La B. fíjense. El objetivo es que no que tengan que hacer cumplir la sintaxis. No se olviden de cerrar un paréntesis, una comilla. Si es que les ha botado un error, generalmente la palabra o donde les muestra el error aparece con bloque pintado. Y eso es lo que deben de corregir. Quizá olvidaron, en vez de punto y coma, pusieron 2 puntos, pusieron coma. Eso ya hace que provoque un error en la fórmula. Generalmente los errores son errores de typeo. Verifiquen a ver. ¿Encontraron su error? Ah, creo que sí. Ya, corrijan. Puse igual. Aquí. Los paréntesis, no olviden que esto está dentro de paréntesis, por eso les decía la función, la sintaxis genérica,
esa sintaxis genérica se lo aplica dependiendo el problema, porque no olviden que nosotros vamos a construir utilizando justamente los operadores, nosotros vamos a construir la fórmula. Bien, igual no se preocupen que lo voy a subir el video para que lo tengan. Entonces, miren, yo voy a copiar para el resto. Como ya tengo la fórmula, esto ya me debería servir para todos mis empleados. Y lo que voy a hacer es simplemente copiar. Miren, voy a arrastrar hacia abajo. Y ahí está. Automáticamente me está saliendo a todos. Miren, esta categoría A está bien porque tiene más de 20 años, sus años de antigüedad. Aquí está de categoría B porque está en el rango de 10 a 20. Debe tener exactamente 20 o menos de 20. Este señor tiene la categoría C, ¿verdad? Y este otro también está con la categoría C porque está entre 1 y 10. Todos los que estén entre 1 y 10 tienen la categoría C. Aquí 12 y 18 están en la categoría B. Está correcto. Solo este A señor mí, tiene... Perdón, dime. en ese de un año, Ya, me sale categoría C, creo. ya, ahorita vamos a ver, es por la fórmula. Dice. Aquí me está botando error porque este señor seguramente no tiene más de un año. Porque nosotros en la fórmula hemos considerado de 1 hacia arriba, de un año hacia arriba. Debe tener menos de un año, por eso me está saliendo, porque no encaja ni en 1 a 10, ni 10 a 20, ni es mayor a 20, por eso me está botando error. A ver, otra vez les muestro la fórmula, verifiquen ahí. Basta que coloquen aquí, por decir, en vez de mayor yo haya colocado menor, eso ya va a hacer que me provoque un error. Por eso tienen que considerar, miren, aquí mayor y menor, mayor a 1 y menor a 10. Aquí mayor a 10 y menor a 20. Aquí directamente mayor a 20. Revísenlo y corrigen. Ahora sí, ¿les salió? Ya todo. No, estoy revisando. A ver, a ver. Bueno, como sí, y 10. No encontraron.